Nuevamente, con la ayuda del Señor, volcar lo que el Señor ha puesto en mi corazón como algo urgente, por así decirlo. Ustedes saben que el Señor habla y el que no sabe porque no busca de Él, porque el Señor habla todos los días. La Biblia comienza así. Si lees Génesis 1, se da cuenta que todos los días Dios habló, dijo algo y algo pasó. Entonces Dios sigue todavía hablando, cambiando esa tierra que estaba completamente desordenada a causa de la caída de Lucifer y sus demonios por el pecado, que trastornó toda la creación que Dios había hecho perfecta. Así es nuestra vida. Después que el pecado cayó en la raza humana a través de Adán y Eva, de la misma forma Dios tiene que hablar a nuestros corazones para regenerar eso que estaba completamente corrompido por el diablo. Y el diablo está totalmente abocado o dedicado, full time, como se dice acá, a la ardua tarea de distraernos o de confundirnos, para que, engañados por su astucia, creamos que las cosas son de una manera cuando en realidad no lo son. Y es muy, muy delicado, ¿no es cierto? Gracias, hermano. Y es una carga tremenda que tengo en mi corazón, sí, honestamente, por la iglesia y por el mundo en general, pero sobre todo por la iglesia, porque si la iglesia no es un verdadero testimonio en este mundo, si no brillamos como luminarias y somos testigos de la resurrección de Cristo, porque no sé si saben que ninguno de los apóstoles, ninguno de los discípulos del primer siglo se dijo de sí mismo que eran testigos de la muerte de Cristo. ¿Ustedes alguna vez lo leyeron en la Biblia? Bueno, aquellos que leen la Biblia. Yo nunca lo leí. Pero sí eran testigos de la resurrección de Cristo. Pero nosotros siempre tenemos la tendencia de hacer más énfasis en la muerte, en el nacimiento y en la muerte. En los dos, el principio y el fin, pero no en la resurrección. Y la resurrección es nuestra esperanza más grande. Y el diablo por eso está abocado a que nos desenfoquemos de ese punto. Porque si Cristo no resucitó, en vana es nuestra fe, como dice la Escritura. Comamos y bebamos que mañana moriremos. O sea, vamos a engordar los gusanos de la tierra nada más, así que aprovechemos todo lo que podemos, pero no es así. Sabemos que Dios nos ha hablado a nuestros corazones. Yo espero que todos los que están aquí, Dios haya hablado en algún momento a su corazón. Y Él vino, por así decirlo, a nacer en nuestros corazones. Y eso es lo que celebramos en la Navidad, la venida del Señor, que ha venido a nacer en este mundo. Pero lo más importante es que vino a nacer en mi corazón, porque si vino a nacer en este mundo y se me pasó por alto a mí, es tétrico, es terrible. Y lamentablemente a la mayoría de la humanidad le pasa esto. Los ven como un evento histórico donde no lo niegan, inclusive en India, en Pakistán, en Bangladesh o en cualquier Irán, Irak, Saudi Arabia. Ustedes saben que se festeja la Navidad también. ¿Por qué? Porque es dinero, es business, es comercio, eso es todo. Pero no tiene el sentido que espero que le demos nosotros. Por eso, ¿se acuerdan que hace unos días atrás los exhorté a leer el Evangelio de Lucas para llegar la semana que viene con el último capítulo? Y yo les confieso delante de Dios que no lo he hecho yo. Espero que ustedes tengan la honestidad también.
Pero estuve leyendo otras cosas, obviamente, pero no, honestamente empecé a leer y después me desenfoqué. Pero es interesante. Voy a ver si mañana que tengo el día off puedo recapitular y alcanzarlos, aquellos que han sido fieles y lo han hecho. Porque es de bendición. Y cada vez que leemos la palabra, nos inspira, por la ayuda del Espíritu Santo, nos alimenta la fe. La fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Pero ahora ustedes están oyendo palabra de Dios. Había una señora que leía la Biblia en voz alta porque decía que la fe era por el oír, por eso leía en voz alta. Pero no importa si lee en voz alta o en voz baja, lo importante es que lea la palabra. No por el hecho de leerla en sí, porque el leerlo van a ser palabras huecas que van a estar en su mente y no van a significar nada en su vida. Sino que pídale al Señor antes de abrir su Biblia, cualquier pasaje de ella que lea, no solo el Evangelio de Lucas, que el Señor le dé revelación, un espíritu de revelación, como ora Pablo para que los efesios, Dios iluminara los ojos de sus espíritus para que puedan ver la gloria de Dios, para que puedan entender las riquezas. Porque yo creo que muchos cristianos están encerrados en un frasquito y lo único que ven es una vida tediosa de obedecer a Dios a regañadientes, cuando la vida en el Espíritu es la vida más preciosa, la vida más deseable, la vida más envidiable, por así decirlo. Es una vida completa de propósito, de gozo, de completa paz. Y no quiere decir que no hay problemas, pero en medio de esos problemas, como decíamos con los hermanos el día miércoles, el Señor me sigue dando su paz y su gozo en medio de las circunstancias. Como ese ejemplo que dio cuando estaban en medio del mar de Galilea y se desató esa tremenda tormenta. Los discípulos estaban desesperados cuando el Señor estaba acostado, durmiendo, reposando, y los estaba probando. Y así hace el Señor cuando nosotros nos ponemos impacientes, cuando el bote en nuestras vidas se nos empieza a hundir. ¿Y qué hicieron esos discípulos? Intentaron sacar el agua del bote, a lo mejor con un balde, con algo que tenían a mano. Pero ¿cómo lo hacían? Con sus propias fuerzas, ¿no es cierto? Y cuando vieron que ya estaban perdidos, desesperados, que ya perecían, como dice literalmente el texto en la Escritura, fueron a despertar al maestro. Le dice: maestro, mira que perecemos. Y ahí se levantó Jesús y reprendió los mares, y reprendió los vientos y los truenos, e inmediatamente, dice el texto, se hizo calma completa. Y después de reprender a los mares, a los vientos, ¿a quién reprendió? A sus discípulos, que les dijo: hombres de poca fe. ¿No saben que yo estoy acá? No hay nada que pueda pasar en mi vida. Escuche bien, es la última prédica del año. Quiero que llegue a su corazón, no en su mente. Si usted está con el Señor Jesucristo y usted está en el bote con Él, no tema nada, porque el Señor está en control de toda su vida. Si usted está en el bote y lo deja al Señor dormir y dormir y dormir, mientras usted afanado trata de aliviar ese bote que se está hundiendo en su vida, yo le anuncio que su bote se va a terminar hundiendo. Porque por eso tiene las Escrituras, que usted no las lee y es ignorante de muchas cosas. Pero no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que su barco siempre esté a flote. Que usted pueda caminar sobre los problemas, como dice Isaías 40. Los que esperan en Jehová, una promesa del antiguo pacto, como si fueran el nuevo pacto, que es para mí. Los que esperan en Jehová, los que esperan en el Señor Jesucristo, tendrán nuevas fuerzas. No se van a hundir, van a remontar. Van a levantar alas de adentro suyo. Y van a correr y no se van a cansar. ¿Qué quiere decir esto? Que si el Señor, como dice Romanos capítulo 8, está con nosotros, si el Dios es por nosotros, ¿quién es en contra? Yo le pregunto al mismo diablo,
Y usted le puede preguntar la misma pregunta. Yo estoy con el Señor ahora. ¿Quién está en contra mío? El león de la tribu de Judá está en mi corazón. ¿Qué me puede hacer un Pedro ladrante que viene a atemorizarme? ¡Nada! Lejos suelto al león y se terminan los problemas. Y usted puede hacer lo mismo en el nombre del Señor y si tiene fe. Y esa fe la tiene que cultivar, la tiene que desarrollar, la tiene que acrecentar cada día de su vida. Y la única forma de hacerlo es tomado de la mano de Dios con revelación espiritual a través de su palabra. Y el Espíritu Santo lo va a conducir a toda verdad. Y si usted no lo cree, discúlpeme, con todo respeto, se lo pierde. Y lamento por usted. Así que estamos terminando un año, a punto de iniciar uno nuevo. Yo le ruego que escuche este mensaje con atención y si lo recibe en un audio, lo escuche varias veces para que, si no recibe revelación, pídale al Señor, que a lo mejor la segunda, tercera o quinta vez que lo escucha. Hermano, yo hay mensajes de la palabra de Dios que lo he escuchado más de 30 veces y lo sigo escuchando y me siguen dando luz a mi corazón, a mi alma. Y hay pasajes de la Escritura, sin mensaje, sin nada, que cada vez que estaba ahí sentado, leyendo el libro de Hebreos, y era el Señor abriendo puerta tras puerta tras puerta, produciendo revelación espiritual y afirmando lo que Él puso en mi corazón de una forma impresionante. Uno se llega hasta asustar. Y yo hay momentos que le he dicho al Señor, Señor, basta. Es demasiado. Es demasiado. Pero Dios no tiene límites. Somos nosotros los que le ponemos límite al Señor. Y muchas veces por temor. Por temor al que dirán, por temor a nuestros vecinos, amigos, familiares, compañeros de trabajo. Así que, hermanos, que la palabra de Dios tome vida en su corazón. Le voy a contar un evento muy triste, pero muy ilustrativo de lo que voy a decir. El viernes pasado, ayer, mi consuegro, como ustedes saben, estuvo acá, es pastor también, en la iglesia donde se congregan él, con otros hermanos, por supuesto. Un hermano, o un hombre, de la congregación, de 84, creo que 82 o 84 años, no estoy seguro, más de 80, tuvieron el funeral de ese hombre. Ahora, ¿sabe de qué manera murió ese hombre? Supuestamente un creyente. Con suicidio. Se suicidó, se colgó con una soga de su propia casa. Lo encontró la mujer ahorcado. Toda la iglesia estaba devastada. Mi consuegro, mi consuegra, cuando me lo contaron a mí, estaban devastados. Mi consuegra me dice, ¿cómo puede ser? Dice, hermano, dice, un hombre que ha escuchado palabra por tanto tiempo, años, asistiendo a la iglesia, no entendió nada. Digo, hermana, los fariseos, los maestros de la ley, se la sabían de memoria la palabra de Dios y pensaban que Jesús era el hijo del demonio. ¿Sabe lo que me dijo ella? Tiene razón, hermano. O sea que es evidente que no es por escuchar la palabra que ya estamos listos. Si esa palabra no produce fe, yo no le puedo transmitir mi fe a usted como si fuese un cassette o un microchip, un chip de memoria, y yo me lo saco y se lo paso a usted, ni a mis hijos, ni a mi esposa, a nadie. Esas lámparas que habla la parábola de las vírgenes insensatas y las vírgenes sabias, ¿se acuerdan?
¿Cuál era la diferencia? Todas tenían lámparas, las 10. Las lámparas se apagaron a todas, pero las sabias tenían aceite escondido que no se veía, no era solamente el aceite de la lámpara, tal vez en algún lugar de sus vestiduras. Y esa es la vida del cristiano genuino. Mi relación con Dios no es externa, es interna. El aceite yo no me lo pongo encima, no es la camisa esta nueva que hoy estoy, o el pantalón que estoy estrenando, no. Está en mi corazón y es producido por esa conjunción del Espíritu de Dios y la palabra de Dios que produce fe en mí, fe para creer ciegamente en mi Dios, a cualquier cosa que se enfrente en mi vida. Por eso es que no temo a nada, ni a la muerte, ni a una enfermedad, ni a un desempleo, ni a un dolor físico. ¿Por qué? Porque mi Señor está en control de toda mi vida. ¿Saben por qué? Porque yo se la entregué por completo. No hay nada que me quiero reservar para mí. Porque entiendo que Él sabe mucho más que yo. Entonces le digo, Señor, es tanto mejor que tú me digas cada instante de mi vida lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer, dónde tengo que ir. No sé si se acuerdan, hace 2 semanas el hermano Jairo leyó Isaías 30. Ahí hay un tremendo, me gustaría, por lo mejor lo pasaron por alto y no se dieron cuenta, pero esto es una promesa de lo que iba a hacer el Espíritu Santo en el futuro y lo está haciendo ahora en mí y espero que lo haga algún día en usted. Isaías capítulo 30, verso 21. Búsquelo, porque si no va a creer que yo me lo estoy inventando. Isaías capítulo 30, verso 21. Entonces, tus oídos oirán. Esto es una promesa de la gracia de Dios. La gracia sabemos que no es, como dicen mucho, un don inmerecido. Es el poder de Dios que viene a mí. Eso es la gracia de Dios. ¿Y para qué viene el poder de Dios, la gracia de Dios a mí? Para ayudarme en mi debilidad. Aún en mi incredulidad, Dios me ayuda. Verso 21. Entonces tus oídos oirán a tu espalda palabra que diga. Mira lo que dice la palabra de Dios a mis espaldas. Este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Esa es la guía del Espíritu Santo en nosotros, ahora. Eso es lo que Dios quiere hacer en mi vida y en la tuya, en la medida que tú lo creas. Si no lo crees, o si piensas que no es para ti, jamás va a ser para ti. Pero esa es la obra del Espíritu Santo, guiándonos a toda verdad, como dice la palabra. Y el Señor diciéndonos, bueno, ahora, dice, este es el camino por el cual debes andar. Esto es lo que debes hacer hoy. Daniel, María Isabel, Freddy, anda por este camino. Y si hay algo que el Señor te dice mientras caminas por ese camino, como dice acá, no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. O sea, sigue derecho por este camino. No te desvíes. Háganle caso. Porque Él sabe. Esto es algo que está vigente hoy para la Iglesia de Jesucristo y la mayoría de los llamados cristianos, como este pobre hombre que falleció tan tristemente, no lo saben. Piensan que es palabra nada más, es liturgia. ¿Saben lo que es liturgia? Es una religión, una repetición de cosas o dichos o acciones que se hacen para complacer a un Dios que no lo termino de conocer, que está ahí lejos de mí, que no sé lo que quiere, pero yo por las dudas le enciendo velitas, o de vez en cuando leo algún capítulo de la Biblia, o de vez en cuando me arrodillo y oro, o de vez en cuando ayuno, ¿entienden? Porque es como pagar un seguro, por las dudas.
No es así, mi Dios. Mi Dios es un Dios que quiere tener constante y permanente contacto conmigo. Quiere que yo esté dispuesto a obedecerlo. Cuando Él me dice, Daniel, detente, este camino no es para ti. Ahora dobla a la derecha o a la izquierda. Sí, Señor. ¿Qué les parece? ¿Cómo sería mi vida si es así? Sería una bendición, sería gozo, sería paz, traería absoluta paz en mi corazón. Eso es lo que dice el Señor precisamente cuando dice en el libro de Mateo, ¿no es cierto?, que debemos llevar su yugo sobre nosotros, o sea, debemos andar junto con Él, como en un yugo, como dos bueyes. Inclusive hice una ilustración, se la mostré a ustedes, que donde va uno va el otro, no pueden desviarse. Así quiere el Señor que yo camine con Él. Pero es hermoso, porque es la vida más placentera. Yo no, sinceramente, hermanos, tengo casi 69 años y mi vida ha tomado un brillo, y está mi mujer ahí, lo puede atestiguar ella, o sea que ha cambiado totalmente por toda esta bendición que es revelación espiritual, que Dios me mandó transmitírsela a ustedes, porque quiere que ustedes también la tengan y la reciban, y la disfruten, y la gocen, y seamos todos de bendición en este planeta donde está lleno de incredulidad, lleno de incertidumbre, lleno de maldad, lleno de violencia, que nosotros seamos esas luces. Porque el Señor nos mandó. Primero dijo, yo soy la luz del mundo, pero después dice, vosotros sois la luz del mundo. Nosotros estamos continuando la obra de Cristo en esta tierra. Ese es el llamado, es un llamado muy alto. Y yo no lo puedo hacer solo, lo necesito a ustedes para que juntos conformemos ese cuerpo espiritual que es la iglesia, para que podamos responder a nuestra cabeza que es Jesús, y todos juntos podamos, con la diversidad de dones que Dios pone en el cuerpo, edificar el cuerpo de Cristo para la gloria de Él, no para la gloria de ningún hombre. Y a eso nos llama Dios. Y es una empresa gigantesca e imposible realizar sin el poder de Dios, no solamente en mí, que soy el pastor, sino en cada uno de ustedes. Si no, yo voy a terminar siendo un loquito más. Y ustedes me van a ver y me van a decir, chao, loquito. Pero no, yo los estoy desafiando para que ustedes entren en el mismo proceso, porque es la bendición más, ha sido la bendición más grande en mi vida y quiero que sea en la tuya. Entonces, vamos ahora a Romanos capítulo 1. Miren lo que es lo que dice el apóstol Pablo, el inspirado por el Espíritu Santo, cuando comienza esta hermosísima carta a los romanos. En el capítulo 1, en el verso 16 y 17 vamos a leer. Nosotros cuando hablamos del Evangelio de Dios, ¿qué es? Si yo le pregunto a ustedes, ¿qué es el Evangelio de Dios? Bueno, por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 15, dice la esencia del Evangelio. Cristo vino a este mundo, murió por nuestros pecados, fue sepultado y ascendió al tercer día, ¿no es cierto? Y ahora está a la diestra de Dios. Pero aún para los cristianos, yo muchas veces me pregunté, y si somos honestos tenemos que preguntarnos, entonces el Evangelio es solamente que Dios me salvó de ir al infierno. Y no es eso, es mucho más. Si no, no sería Evangelio, porque una vez que soy salvo de ir al infierno, bueno, ya hasta ahora puedo, como muchos cristianos se dedican a disfrutar de la vida, total después ya tienen el ticket del boleto para ir al cielo. Mientras estoy acá disfruto y miro todas las porquerías que miran los demás, hago las mismas y digo y hablo de la misma forma y pienso que total ya está, ya tengo el boleto. Como comprarme un crucero a una isla paradisíaca, ya está, ya lo tengo, no tengo más que preocuparme. Y esa es la forma que muchos llamados cristianos piensan. Pero mire la forma que Pablo
describe el Evangelio de Dios. Dice así, el verso 16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. O sea que hay varias cosas que tenemos que analizar acá en este pasaje, ¿no es cierto? Entre paréntesis, el último párrafo, el justo por fe vivirá, se nombra en Habacuc, capítulo 2, verso 4. Creo que ya lo había dicho, ya varias veces se menciona en la Biblia este texto, y es una gran verdad. Ahora, nosotros creemos que fe es haber oído el Evangelio y responder, sí, yo acepto, levanto la mano, ya está. Eso es la fe. Y sí, eso es fe, porque para venir al Señor y entender, como dice la misma carta a los romanos, en el capítulo 10, verso 9, verso 8 también, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu mente. ¿A dónde hay que creer? En tu corazón. Muy importante, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, nosotros lo que pensamos cuando leemos todos estos versos, yo pensé así, por muchos años, cristiano de muchos años. Bueno, yo llegué a este proceso y después, por supuesto, yo tenía la noción y el entendimiento de que uno sí tiene que crecer en la vida cristiana, por supuesto, en el entendimiento, en revelación, etc., ¿no? Pero algo que cambió totalmente mi entendimiento de esta palabra salvación, sobre todo. Para mí salvación era ser salvo de la condenación eterna. Y si yo le pregunto a ustedes qué es salvación es salvado, ser salvo de la condenación eterna. Y de parte sí lo es, indudablemente. Y cuando venimos al Señor y confesamos y creemos, somos salvos de la condenación eterna, sí. Pero es mucho más que eso. Por eso que Pablo dice, es poder para salvación. Ahora, pensemos una cosa, cuando yo vine al Señor compungido, yo no necesité ningún poder, todo lo hizo Dios. Dios me perdonó, Dios me justificó en la sangre de Jesús, yo no necesité ningún tipo de poder. ¿Me siguen? Porque todo lo hizo Dios. El poder lo necesito de ahí en más. Y eso es importante que lo entiendan. Porque si no hay una confusión con lo que es el Espíritu Santo y para qué vino el Espíritu Santo. Porque salvación es mucho más que perdón. Jesús no es mi perdonador, es mi salvación de mis pecados. Esa es la primera promesa, creo esto lo dije varias veces, pero vale la pena volver a decirlo. En el Evangelio de Mateo, si vamos al Evangelio de Mateo capítulo 1, es la primera promesa en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. En el libro de Mateo, que es el primer Evangelio de la Biblia, por si no sabía, capítulo 1, versos 20 y 21, se relata el hecho de cuando José quería dejar calladamente a María, porque no quería difamarla, era un hombre de bien. Entonces, ¿qué hizo Dios para remediar la situación? Era un hombre de buena intención, se enteró que María estaba esperando un baby,
¿Y quién le iba a creer? Ni el comprometido le creía que había venido el ángel y había hablado con... Tal vez María le habría contado toda esa historia. Pero este hombre habrá pensado, mejor que yo la deje calladamente para no... con una buena acción de bien, por así decirlo. Y el verso 20 dice, y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús significa Salvador, el nombre Jesús. No perdonador, sino estoy equiparando a Jesús con un macho cabrío de la antigüedad en el viejo pacto, donde la sangre de ese macho cabrío hacía que el pecado de Israel fuera perdonado. Es más, si ustedes leen en los mismos salmos, en el Salmo 103, él dice bien claro que Él es el que perdona todos mis pecados, el que sana todas mis dolencias. Eso ya lo experimentaron en la antigüedad. De modo que, dice el verso 3, el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, que te salva del infierno, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia bien tu boca. Todo esto es lo que muchos cristianos todavía siguen predicando, como si fuera una novedad. Y es cosa vieja, cosa antigua. Jesús hace mucho más que esto. Jesús vino a mi vida para restaurar el nombre perfecto que Dios creó cuando creó a Adán y Eva. Y eso es únicamente cuando Dios empieza a hablar a mi corazón, por su palabra y por el Espíritu Santo que me la revela. ¿Usted piensa que no puede ocurrir eso en su vida? Muchos los veo con cara de escéptico. Un escéptico es alguien que no cree. Y ustedes saben que la mayoría de los israelitas quedaron tendidos en el desierto, como dice el libro de Hebreos capítulo 3 y capítulo 4, precisamente por no creerle a Dios. Es una gran ofensa para Dios, como dice 1 Juan capítulo 5, que le hacemos mentiroso a Dios y no creemos en lo que Él nos promete. Es terrible. Ahora, ustedes saben que la mayoría de los cristianos no creen que Jesús vino a mí, el Espíritu Santo de Jesús viniendo a mí para salvarme a mí de toda esa basura de pecado que me inundaba. Y yo hasta que no entendí eso, de esta forma que se lo estoy contando a usted, en la forma más simple posible, por supuesto llevó tiempo, pero nadie nunca me lo había dicho. Fue una revelación tremenda. Porque yo pensé que me iba a morir con ciertos pecados que me abatallaban y me perseguían constantemente desde mi niñez. Y bueno, soy así, voy a morir así. Y no es así, es una mentira del diablo. Jesús vino a mi vida para salvarme de toda esa basura, para restaurar a un hombre perfecto en Cristo Jesús, como dice el libro, creo que es Colosenses, sí, creo que hacer todos los hombres perfectos en Cristo Jesús. A restaurar una obra en cada uno de nosotros a la imagen de Dios, esa imagen que se había perdido por el pecado precisamente. Dios la quiere restaurar y por eso Dios mandó a Jesús a este mundo para salvar a su pueblo, a Israel en ese momento, que ahora somos nosotros, de nuestros pecados. No para perdonarnos. Es una ofensa decirle al Señor, Señor, tú me perdonaste, me hiciste perdonar. Sí, lo hizo, no es que no. No estoy diciendo que no. Pero decir que Jesús es el medio por el cual Dios me perdonó, es como ver la punta del iceberg y olvidarme de todo lo que hay abajo del agua, ¿no es cierto? No ver
el 70-80% del beneficio que trajo Cristo a mi vida. Y eso era lo que pasaba en mi propia vida. Si yo no veo el beneficio, me lo pierdo. Soy ignorante. Vivo toda mi vida arrastrando viejas deudas y viejos pecados, cuando el propósito de Dios es cortar esas cadenas día tras día, vez tras vez. Y la palabra de Dios, ¿se acuerdan como dice en el libro de Efesios capítulo 6, capítulo 5, capítulo 6, 5? Cuando dice que el marido debe lavar a su esposa con la palabra. La palabra de Dios, pero por supuesto primero se tiene que lavar él, ¿no es cierto? Porque si no, ¿con qué va a lavar? Así que maridos, lávense primero con la palabra de Dios para que ustedes puedan lavar a sus esposas también con la palabra de Dios. Quiere decir que la palabra de Dios constantemente nos lava. Y fíjense en este texto, volviendo a Romanos 1, 16 y 17. El verso 17 dice algo notable también. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Quiere decir que es una fe creciente, es como una escalera, ¿no es cierto?, que sube y sube y sube, y ese es el propósito de Dios. Dios, cuando yo vengo a Él, confieso mis pecados, el Señor me perdona, eso es por fe, sí. Pero la obra de redención y justificación, ¿quién la hizo? Dios. Yo no necesité ningún poder, pero Dios me da después de su poder para que día tras día, en la medida que su palabra me sigue lavando y su espíritu me sigue guiando, toda esa, por eso dice, despojaos del viejo hombre, dice la Escritura, que está minado, contaminado de toda la basura vieja, y vestidos del nuevo hombre, hecho según Dios. ¿Qué es eso? Es el Espíritu de Dios. Me lo dio no para que yo lo luzca los días de fiesta. Me dio el Espíritu para que me pueda revestir de un nuevo hombre, a la imagen de Dios. Yo lo creo de todo mi corazón. Lo veo suceder en mi vida, lo veo suceder en la vida de mi esposa, y espero con la gracia de Dios que lo veamos en algún momento suceder en la vida de nuestros propios hijos. Porque es creciente todo. Pero tiene que empezar con usted, conmigo. Y esa es la razón por la cual yo estoy en esta iglesia, para anunciar esto fundamentalmente. Y que ustedes lo entiendan, pero no entiendan acá, lo entiendan acá. ¿Cómo se cree? Como dice en Romanos capítulo 10, que lo acabo de leer antes, si creéis en tu corazón. ¿Cómo se cree con el corazón? Voy a tratar de escribirlo. Por ejemplo, yo puedo decir, si yo creo que fulano de tal o tal y tal persona puede hacer esto bien, una tarea que yo le asigno. O sea, creo que la persona lo puede hacer. Resulta que la persona, pero mi creencia es muy limitada porque yo no la conozco a la persona. Y la persona viene, yo deposité mi confianza y resulta que hace algo mal, me decepciona, por así decirlo. Entonces, también, uno, por así decirlo, perdió la fe. Y si yo le tenía poca fe era por falta de conocimiento. Y si usted le tiene poca fe al Señor, es también por falta de conocimiento. Usted tiene fe solamente con las personas con las cuales tiene intimidad. Por ejemplo, con mi esposa yo tengo una fe absoluta. Si mi esposa me dice algo, yo siempre le escucho. No porque quiero ser un buen marido y que me haga la comida, no. Es porque sé que es una mujer con buen criterio, con buen raciocinio y es temerosa de Dios. La tengo que escuchar. Si no, soy un necio. Y pienso que ella es lo mismo conmigo. Si yo le digo a ella algo, generalmente nos escuchamos mutuamente. Primero porque nos amamos, estamos entregados el uno al otro. Nos cuidamos, nos preocupamos por el uno y por el otro. O sea que yo no me preocupo tanto por mí, ella se preocupa más por mí que yo mismo. Y creo que yo me preocupo más por ella que ella misma. Y nos damos cuenta los dos.
Y eso es crecer en fe. Porque uno está o pasó 40, 41 años con una persona y cada vez tengo más fe en ella. Y si yo tuviese que dar un secreto a alguien en esta vida antes de partir o lo que sea, se lo dejaría a mi esposa. Porque es mi ser más íntimo, más cercano, que más amo en esta tierra, después del Señor, es mi esposa. Y no lo digo porque ella está acá, es la verdad. Y lo digo delante de ella porque ella sabe que es verdad. Pero lo que quiero decir con esto, a ver si llego al punto que quiero llegar, es que si usted no cree y no confía en el Señor, es porque, hermano querido, no lo conoce. Decimos que lo conocemos algo, pero yo puedo conocer a una persona de lejos y puedo decir, sí, lo conozco, lo vi pasar o lo veo los sábados cuando ven. Inclusive a todos ustedes los conozco limitadamente porque no vivo con ustedes. Pero al Señor, yo vivo con Él. Y hace años que vivo con Él. Es más, cada vez le abro más la puerta de mi corazón, de mi casa. Mi ser es como una casa y Dios quiere habitarla por completo. Y el único que puede abrir esas puertas soy yo. El picaporte de cada puerta en mi corazón está de adentro, yo lo tengo que abrir. Por eso en Apocalipsis capítulo 3 verso 20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Si alguien oye y abre, yo entraré y cenaré con él. Ahora, yo eso lo puedo creer intelectualmente, pero eso no me hace salvo. Yo tengo que comprobarlo, evidenciarlo, vivirlo en mi vida para saber que el Señor, cada puerta de mi corazón que yo le he abierto, el Señor ha entrado y ha cenado conmigo, me ha dado refrigerio, me ha dado gozo, me ha dado paz, me ha dado bendición y no maldición. Por lo tanto puedo decir, como dice Pablo en la epístola a los Romanos capítulo 12, que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta porque lo comprobé. Pero si usted nunca lo comprobó, se lo está perdiendo. Y es algo que yo quisiera evitarlo en la vida de cada uno de ustedes, en la medida que pueda, por supuesto. Yo no puedo forzar a nadie a hacer nada. Simplemente los puedo estimular, los puedo exhortar. Eso quiere decir un poco exhortar, animarlos a que lo hagan. Así que para Pablo el evangelio no era un folleto evangelístico, era poder de Dios para salvación a todo el que cree, y eso es creciente. Por supuesto, que Cristo murió por mis pecados y yo lo recibo y lo acepto, me salva, sí, me salva del castigo eterno, me hace un hijo de Dios, me hace que Dios me dé su espíritu, viene a morar mi espíritu a mí. ¿Para qué? Precisamente ese es el proceso donde el espíritu viene a salvarme a mí de mi condición de pecado. Está minado. El que vino a Cristo vino como estaba en la calle, vino con toda la mugre. Es como decir, yo vengo de trabajar y trabajo en un trabajo muy sucio, haciendo ladrillo, estoy lleno de barro, de polvo, y entro acá oloriento después de un día de calor, sucio. Así venimos al Señor, y el Señor nos tiene que lavar, perfumar, refrescar. Y ese es el propósito de Dios. Pero yo se lo tengo que permitir. Si no, Él llega hasta donde mi fe llega. Cuando le digo basta, es basta. El Señor es un caballero. No necesitamos, como dije, el poder de Dios para recibir perdón de pecados, pero sí para vivir una vida donde nosotros empezamos a tener victoria sobre el pecado. Y esto ya lo he dicho muchas veces en el libro de Apocalipsis, varias veces dice, al que venciere, dice el Señor. Y lo dice el Señor Jesús, al que venciere. ¿Al que venciere qué? A los amonitas, a los jebusitas, a los fariseos, a los filisteos, perdón. No,
a todas esas cosas que antes reinaban en la vida real con hombres reales, que eran ejércitos, ahora son ejércitos dentro mío que yo tengo que conquistar. Pero el Señor no me deja huérfano. Cuando el Señor dijo en Juan 15, no os dejaré huérfanos, que si no los voy a dejar solo con todo el problema. Vendré a ustedes. ¿Para qué? Para ayudarme a vencer. El Señor nunca nos va a decir el que venciere si no nos hubiese provisto de la ayuda para vencer. ¿Y cuál es esa ayuda? El Espíritu de Dios. La iglesia del primer siglo, yo le decía a los hermanos, cualquiera de ustedes sabe mucho más de la palabra de Dios que lo que sabían cualquiera de los apóstoles primero. Cualquiera de nosotros, hasta el más joven. Podemos disponer de una Biblia, leerla cuando queremos. ¿Saben lo único que tenían los primeros discípulos? El Espíritu Santo, que los guiaba a toda verdad. Y eso era suficiente. Y por supuesto el testimonio que se pasaba verbalmente de los apóstoles fundamentalmente, la doctrina de los apóstoles. Pero ahora nosotros tenemos tremenda bendición de poder leer la palabra de Dios. El no creer toda la promesa de Dios anunciada en su palabra nos convierte en incrédulos, y esa puede ser la causa por la que todavía seguimos arrastrando viejos pecados al no haber sido salvos de ellos. ¿Escucharon? Ser salvos de los pecados no es haber sido perdonados. Dios quiere salvarme, sacarme los pecados de encima. Hermano, quédate ahí sentado, no te vayas. Tienes que escuchar esto. Perdóname, pero es necesario que lo escuches. El ejemplo de Jesús en su propia tierra, cuando Jesús volvió, estoy por terminar, me faltan 5 minutos, prometo. Mateo capítulo 13, el Señor Jesús vuelve a su tierra natal, después de haber ya comenzado su ministerio. Mateo capítulo 13, versos 54 al 58. Todo este texto voy a leer del 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas se fue de allí y venido a su tierra natal, ¿no es cierto?, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanos con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí, este es el texto que yo quiero mostrarles a ustedes, no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Y usted puede no ver muchos milagros que Dios quiere hacer en su propia vida por una sola razón: porque usted es incrédulo de lo que Dios puede y quiere hacer en su vida, que es cambiarlo completamente. Y si usted se conforma, el que está en esa empresa de hacerlo conformar es el mismo enemigo. Y usted puede terminar escuchando más los consejos, así como hizo Adán y Eva, que muchas veces lo criticamos. Cada uno de nosotros hace exactamente lo mismo. Le creemos más al diablo y sus mentiras que a las promesas tremendas de Dios para nosotros. Y eso es muy triste. Y Dios no se complace de esas cosas. Al contrario. Pero en contraste de esto, en Mateo capítulo 8, verso 10, hay un texto donde el Señor alaba a un centurión romano. Y ¿se acuerdan ese pasaje? No lo quiero leer porque si no se va mucho tiempo, pero estaba
un siervo del centurión romano enfermo, y este hombre vino a rogarle a Jesús que fuera a sanarlo. Y Jesús le dijo, sí, voy a tu casa y lo sano. No soy digno de que entres a mi casa. Mira el respeto que le tenía este hombre a Jesús, en contraste de falta de respeto total y desconsideración que tenían los conciudadanos de donde él había nacido, porque lo veían como el hijo del carpintero, de José y María, alguien que había vivido, se había criado ahí, pero de poca importancia. ¿Quién va a venir a decir estas cosas que dice? Por eso el Señor dice, nadie es profeta en su tierra, y es 100% verdad. Si yo voy a mi país, hermano, ve tranquilo, haz lo que tienes que hacer. No me escuchan. ¿Ustedes saben eso? Yo he conocido al Señor en mi país. La iglesia donde yo estaba ya no existe más, porque el diablo se la fumó. Pero hermanos queridos, amigos, la mayoría de ellos jamás ha escuchado un mensaje mío, no creo, nunca. No saben cuánto me quieren ustedes. A mí me impacta, digo, Señor, esto lo hiciste tú, porque yo jamás busqué ser un pastor, ni tener un don de profecía como el Señor me lo ha dado sin buscarlo, con un propósito de ayudarlos y de ser de bendición a ustedes, no para lucirme yo, sino para bendecirlos a ustedes. Pero si yo voy a mi propia tierra, ¿ustedes se piensan que se va a juntar la gente a escucharme a mí? No me dan ni 5 de corte. Mis hijos no me dan 5 de corte. Porque no hay nadie profeta, no hay ninguno profeta en su tierra, en su propia tierra, ni en su propia casa, dice el Señor. Así que la profecía tiene una zona de influencia. La zona de influencia que me dio Dios es esta, son ustedes. Yo quiero bendecirlos y que ustedes compartan la bendición que Dios me ha dado y me está dando a mí. Porque son grandes bendiciones. Entonces, Jesús se maravilló de este hombre, de este centurión, y dijo a los que estaban con él, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. De alguien que no era israelita siquiera. Un centurión romano, cuando lo vio morir a Jesús, dijo, este verdaderamente era el Hijo de Dios. Y los fariseos seguían gritando, su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, despreciándolo completamente. Isaías había profetizado que era un varón despreciado, un varón de dolores, despreciado por los suyos. Nadie lo quería. Pero sin embargo, aquel que puede vislumbrar en Jesús su gloria, que está oculta, así como era la gloria del tabernáculo, de afuera parecía una cosa muy común, vulgar, pero de adentro estaba el tesoro. Adentro estaba la gloria, la Shequina de Dios. Y así era Jesús. Por afuera era un hombre común, no llamaba la atención, no decía nada, llegó a su propio pueblo. Muchas veces estuvieron a punto de lapidarlo, de derribarlo por el barranco para deshacerse de él. Pero para mí es lo más grande que ha pasado en mi vida. Es algo trascendente, que no tiene límites. Vino a nacer en mi corazón, pero ahora ya no es más un niño en un pesebre. Es un león, el león de la tribu de Judá que ha vencido. Y Él quiere que yo venza, que tú venzas, que todos venzamos. Y que juntos estemos un día todos en el cielo, gozándonos con Él. Ya no va a haber más internet, no va a haber más trabajo, no va a haber más sudor ni preocupaciones por la renta y por el pagar la cuota del coche, del carro, de lo que sea. Es la gloria constante y permanente de nuestro Dios, nuestro Señor, que va a estar ahí y nosotros vamos a estar con Él, y ese va a ser el motivo de nuestro gozo y de nuestra paz. Y eso ya puede hoy ser el motivo de nuestro gozo y vuestra paz. Así que mi ruego es
al Señor. Que realmente el Señor nos ayude a creer a toda su palabra. Porque es así como crecemos, como dice Pablo, ¿no? De fe, por fe y para fe. Como dice también en Corintios, de gloria en gloria. O sea, cada vez que tengo fe, Dios me lleva a una gloria más grande. Una gloria no mía, sino una gloria de vislumbrar la gloria de Dios en mi propia vida. Y eso, ¿saben qué? Me hace confiar más. De la misma forma que cada vez confío más en mi esposa, cada vez que estoy más con el Señor y veo su gloria y cómo Él me guía, y cada vez que nunca se equivoca, adivinen qué, yo no tengo dudas. El diablo viene muchas veces a engañarme, a decirme, Daniel, mira qué lindo camino, cuántas flores bonitas, cuántos colores. Yo no recibí ninguna orden de parte del Señor de voltear a la derecha ni a la izquierda, sigo derecho por el camino que Él me trazó. Y jamás falla. ¿Por qué? Porque va el Señor conmigo. Y esa es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Y espero que este año que terminamos, ya estamos, como digo, terminándolo, podamos aprender a llevar el yugo con el Señor. Y con esto termino. Mateo 11:29. Estamos ya en Mateo, capítulo 11, verso 29. El título de esto, el verso 25, es Venid a mí. Esto es lo que nos dice Jesús. Venid a mí y descansad. Verso 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Hay alguno de ustedes que no esté cargado y trabajado? Estamos todos cargados y trabajados. Hartos, como se dice en mi país. Sick and tired, como se dice en inglés. I'm sick and tired of being struggling constantly. O sea que si alguno está cansado, trabajado y cargado, y yo os haré descansar. Verso 29, lleven o llevad mi yugo sobre vosotros, o sea que anden siempre conmigo, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Quiere decir, no se rebelen a la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo más seguro para su vida. Hágale caso, créala y recíbala, no en su mente, en su corazón. Y usted recibe la palabra en su corazón cuando dice, yo la voy a obedecer. Ahí recién es cuando yo recibo la palabra en mi corazón. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Se dan cuenta? Descanso, paz. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En otras palabras, el Señor me está diciendo, déjame que yo te guíe. Tu vida va a ser mucho más fácil. Vas a dar descanso para tu alma. Y yo estoy acá para testificar que yo hallé descanso constante y permanente en la presencia del Señor. Y doy la gloria a Él. Porque no es nada mío. ¿De qué me puedo gozar yo? Me gozo sí en el hecho, pero no como si fuera algo que yo logré. Porque fue algo que Dios me da constantemente, solamente por creer lo que Él dice. Y no lo que yo pienso, o lo que el diablo me susurra en mis oídos. Como muchas veces mi esposa me dice, Dani, llévate un abrigo. Me acuerdo de mi mamá, me hacía lo mismo. Dani, llévate un abrigo, llévate el sombrero, llévate una gorra. Yo al principio me iba, después cuando me agarraba el día frío, me acordaba de mi madre, y ahí aprendí a obedecer a mi madre. Yo era una de esas generaciones donde aprendí a obedecer a mis padres, porque antes se aprendían a obedecer. Cuando hoy cada vez se obedece menos.
Pero el Señor es lo mismo. ¿Cómo aprendemos? Cuando vemos que nuestro Padre es el que no se equivoca. Cada vez que nos dice algo, es tal cual. Y eso solamente lo podemos experimentar una vez que lo probamos, una vez que vivimos con esa persona, una vez que tenemos intimidad con él o con ella. Cada vez nuestra fe se acrecienta. Cada vez hay más paz, más gozo, más reposo en nuestros corazones. Si somos mansos, cuando oímos palabra, decimos, no le echamos, no la resistimos, sino que nos apropiamos de ella. Yo quiero esto para mí. Dios lo promete. Todas las promesas que Dios hace en su palabra son para nosotros y son amén para todo aquel que cree. Pero no creer acá, hermanito, creer en su corazón. Que Dios los bendiga y espero que permitan que la palabra baje de su cerebro. Siempre entra por el cerebro, por el oído, pero que llegue a su lugar más íntimo, que la Biblia llama el corazón, que realmente es el espíritu suyo, que se tiene que abrir al Señor, permitirle que su palabra haga la obra completa en usted. Y eso es ser manso, y eso es ser humilde. Al contrario, el arrogante, el soberbio, yo me las arreglo solo, yo sé cómo hacer esto. Yo no sé nada. Soy un hombre de casi 70 años que cada vez sé que no sé nada. Cada vez aprendo más, como decía Sócrates, solo sé que no sé nada. Y tenía razón. Y era un hombre que no había conocido a Dios. Pero era un hombre culto. Que cada vez que avanzaba con su conocimiento se daba cuenta que no conocía nada. Que el Señor los bendiga. Vamos a orar juntos. Y voy a orar para que el Señor los prospere en este año que viene, para que su palabra produzca fe, no en su mente, sino en sus corazones. Padre, te agradecemos por tu palabra, porque es verdad, Señor. Tú te has reflejado y glorificado en tu palabra y nos las revelas a nosotros por medio de tu Espíritu, a nuestros corazones. Gracias, Señor. Gracias porque tu propósito es hablarnos todos los días, permanentemente si es posible y si te permitimos. En la medida que te buscamos y nos sintonizamos contigo, estamos atentos a tu voz de amor y misericordia, aunque calma esas tormentas tempestuosas que muchas veces nos sobrevienen, donde empezamos a titubear, a trastabillar, a ponernos nerviosos, preocuparnos o ponernos ansiosos. Pero así, si te lo permitimos, Señor, tú vienes y calmas cualquier tempestad en nuestros corazones, así como lo hiciste ese día en el mar, esa noche en el mar de Galilea. Hoy también puedes hacer lo mismo en nuestras vidas, cada vez que nos atacan distintas pruebas, distintas situaciones. Gracias, Señor. Te ruego por cada uno de mis hermanos que se alienten a buscarte de corazón. Que este año que empezamos pronto, Señor, se decidan a buscarte constantemente en sus vidas, a recibir lo que solo tú le puedes dar, Señor, nadie más. Y, Señor, y beber de esa fuente inagotable de agua viva que tú quieres darnos a todos en abundancia, para que no tengamos más sed, sino que por el contrario podamos nosotros mismos ser y transformarnos en bendición para muchos otros que no conocen estas hermosas verdades, sino que te temen a ti, se escapan de ti porque piensan que los quieres juzgar o condenar. Pero, Señor, tú has dicho, yo no he venido a condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo. Gracias, Jesús. Ese es tu corazón. Y muchas veces pensamos que se limita solamente
a llevarnos al cielo o a salvarnos del infierno. Perdónanos, perdóname a mí, Señor. Y te ruego por cada uno de mis hermanos, si alguien pensaba eso, que tú reveles en plenitud tu completo propósito para cada una de las vidas de los que están acá. Es una vida de victoria, victoria sobre el pecado, victoria sobre nuestras pasiones, victoria sobre la depresión, sobre la frustración, sobre la raíz de amargura de cualquier tipo, las angustias, las zozobras. Señor, tú has venido a darnos vida y vida en abundancia y te agradecemos por eso. A ti sea la honra y la gloria en el nombre precioso de Jesús. Amén.